Sean bienvenidos y bienvenidas a esta experiencia que organiza nuestra Universidad de La Salle, el primer seminario en estudios de religión, espiritualidad y nuevas epistemologías. Para iniciar y para recibir, después de mí, nos va a acompañar el hermano Óscar Asmitia, rector de nuestra universidad. Un amigo más que rector, ¿verdad? Un amigo, colega y interesado sobre todo en estos temas, ¿no? En estos temas. Entonces el hermano Óscar nos va a dar la bienvenida más formalmente a todos. Gracias, hermano. Gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. No saben la alegría que tiene esta universidad de iniciar, porque con este encuentro iniciamos lo que hemos dado a llamar, todavía no estamos seguros del nombre, el Instituto de Estudio de las Ciencias de la Religión y la Espiritualidad. Yo creo que no estamos seguros del nombre porque parece ser que el lunes mismo, por otra actividad más de este instituto, viene alguien de apellido Corbin, ¿verdad? A hablar del fin de la religión. O sea que las religiones deben terminar y morir para dar paso, como dicen nuestros pueblos indígenas, a la espiritualidad, ¿verdad? Entonces, todavía no sabemos el nombre que le vamos a poner, pero estamos muy, muy felices porque ha sido una inquietud que llevamos hace muchísimo tiempo en la universidad, desde el ingreso de Tirsa y ahora de Luis, que son expertos en temas de Biblia, de religión, de espiritualidad, de montar algo que nos parece que es una necesidad importantísima en América Latina, ¿verdad? Creo que fuera de Brasil, en los demás países tenemos un déficit de este tipo de centros que aborden el tema de la religión y la espiritualidad de nuevas epistemologías, que es el tema de este encuentro. O sea, centros que hablan de teología o de Biblia puede haber muchos, pero creo que se están quedando lejos de dar respuestas a las necesidades del momento. Y esto lo hacemos también y nos da mucha alegría completarlo con ustedes en conjunto con la Universidad La Salle de Bogotá. Nos visita Amparo Novoa de la universidad, que mañana va a trabajar con ustedes un tema también. Y lo estamos haciendo en conjunto. Tampoco sabemos cómo va a ser, si va a ser un centro con 2 sedes o un centro desde aquí con, bueno, todavía hoy en la mañana tuvimos la segunda, una primera en Bogotá y ahora una segunda, para ver cuál va a ser el futuro de esto. No importante ni cómo se llama ni dónde va a estar, sino que pueda dar un servicio a toda la sociedad latinoamericana. Porque queremos que este centro haga investigación, queremos que este centro publique, queremos que este centro haga talleres y capacite, que se pueda mover por toda América Latina, porque hay una necesidad enorme de abordar. Creo que la figura del Papa el nuevo Papa nos está abriendo perspectivas diferentes. No sé si ustedes recibieron la foto de ayer, puesto con un vestido de payaso, ¿verdad? Es decir, esa desmitificación del papado, esa apertura de una iglesia misericordiosa, que es más un hospital de campaña que un espacio para sancionar, cuestionar y silenciar. Toda esta nueva perspectiva de la iglesia creo yo que es en los que queremos abrirla en este seminario, ¿verdad? Y entonces nos alegra mucho que esta primera actividad sea con ustedes, los fundadores de este centro de estudios de la religión y de la espiritualidad. Ustedes los vamos a considerar hoy como los fundadores y nos alegra muchísimo en este encuentro contar con gente como Franz, ¿verdad? Franz, que es una figura en América Latina sobre estos temas y que ha tenido una bandera especial en las luchas, en la defensa de los derechos en la iglesia, la perspectiva de la Biblia. Ustedes ya lo conocen y creo que eso es un motivo más de felicidad para nuestro centro contar con él. Contar con el padre Vigil, con José María Vigil, que acaba bajando del avión de Panamá para estar con nosotros ahora aquí y que ha abierto una brecha importante, no solo con la gente latinoamericana, que ustedes ya la conocen, que él es la persona que está detrás de todo este esfuerzo, pero además de entender esto entre lo que él llama los nuevos paradigmas post-religionales, que también va a tener toda la tarde de mañana y el viernes para poder compartir con nosotros de este tema de su investigación tan importante. Aparte es exalumno de La Salle, es lo inteligente que tiene, no es solo por lo que refiero, y también alumno del doctorado, ¿verdad? Franz es maestro del doctorado, y muchos de ustedes que ahorita nos vamos a presentar brevemente, ¿verdad? Nos alegra enormemente, de verdad, abrir esta etapa que esperamos que sea de mucho beneficio para la iglesia costarricense latinoamericana, para la sociedad misma, para plantear estos nuevos paradigmas
o religionales. Así es que hoy vamos a tener el gran plato, ¿verdad? Y la gran felicidad de contar con Franz, ¿verdad? Que nos va a compartir. Yo les recomiendo el libro, no está tu biografía al principio, ¿cómo se llama este? Lo indispensable es inútil, creo que es ese, ¿verdad? Lo indispensable es Lo indispensable es inútil. Yo lo leí, me lo leí en un día de retiro, ¿verdad? Todo es fascinante, toda la historia de Franz en una entrevista que le hacen al principio. Bueno, yo no voy a hablar mal porque mañana me va a tocar hablar con ustedes sobre el tema de educación. Quisiéramos brevemente hacer una presentación rapidita para saber quiénes estamos aquí y también para que los ponentes sepan quiénes están y cómo orientar sus disertaciones. ¿Quieres comenzar con aquí? Con Gerardo. Mi nombre es Gerardo Aragón, trabajo en el área de religión y otras áreas en el Colegio María Inmaculada de Grecia. Mucho gusto. Me llaman José Berí, trabajo en el Colegio María Inmaculada de Grecia y trabajo en el Colegio. Gracias, hermano. Mi nombre es Mariela Vargas, de profesión soy contadora pública, pero estudio teología y filosofía en la universidad. Mi nombre es Iván Cortés, soy misionero cristiano, recién llegado otra vez a Costa Rica. Bienvenido. Gracias. Amando Robles, pensionado de la UNA y trabajo como investigador en el CEDI, en Heredia. Juan Manuel Fajardo, de la Universidad Nacional, de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión, coordinando un proyecto en un observatorio de la religión, vemos, y también el doctorado con énfasis en teología. José María Vigil, claretiano, estoy en Panamá y miembro de la Asociación de Teólogos del Tercer Mundo. Soy Bettina Durocher, de Quebec, vivo en Costa Rica, estudiante del doctorado en educación aquí de la SAI, investigadora en cuestiones éticas sobre agricultura y alimentación. Yo soy Nubia Orguín, soy de Justicia, Paz e Integridad de la Creación. Mi nombre es Teodora, vengo del Colegio María Inmaculada y soy maestra de religión. Mi nombre es Sor María Eva Hernández, soy hija de María Auxiliadora, vengo del Salvador, del Colegio María Auxiliadora. Mi nombre es Caroline Mora, soy estudiante de Teología de la Universidad Bíblica. Mi nombre es David Castillo, yo soy estudiante del Antiguo Testamento, igual de la Universidad Bíblica. Jorge Rojas, venimos de San Carlos, participamos con talleres de jóvenes en toda la zona. Buenas tardes, mi nombre es Mayela Rojas, soy empresaria, tengo a cargo un grupo de 40 personas. Sé que lo que voy a aprender aquí me va a servir para difundir la distancia. Mi nombre es Liliana Dosa, también de San Carlos. Yo soy Francisco López, economista, un poco teólogo. Estoy en el momento más bien en la UNA. Yo soy Tirsa, soy de aquí de la Universidad de La Salle, trabajo en investigaciones, soy un poco teóloga, un poco biblista, un poco pedagoga. Sumando los tres pocos hacen uno. Yo soy la hermana de Sauyana, trabajo en el Colegio María Inmaculada, en el área de formación religiosa. Sara María Acosta, yo soy de Ciudad Quesada, trabajo con la Asociación de Jóvenes Cristianos Católicos, encargada de estar aquí, de ver y amigas. Soy Alberto Blanco, me dicen Beto, soy agricultor, vengo de San Carlos y estudiante de Teología en la Marisa Strut, de San Carlos, comunidades de base, trabajo en la parroquia catedral y con jóvenes en toda la zona Huetar Norte. Buenas tardes, mi nombre es Héctor y soy vecino de Guadalupe. Buenas tardes, soy Niña Solán, cualquier persona del pueblo. Alicia Flores, soy yo, nada más. Buenas, Claudio Ureña, en la actualidad estudio en Sergut, Sion, hebreo.
Vamos a pasar de atrás para que no se nos quede y después seguimos. Yo soy Gerardo Martí, estoy embarcado en el doctorado de la UDASA. Otro embarcado en el doctorado, y otro embarcado en el doctorado, Gerardo Morán Acevedo. Si hay náufragos, allá está en la clase. Roxana Abarca y del Centro de Estudios Bíblicos y Relaciones Judeocristianas, CERJUC, y miembro de la Red de Lectura Popular de la Biblia en Costa Rica. Mi nombre es Hernán Rodríguez, colaborador de CERJUC también. Buenas tardes, mi nombre es hermana Carla Marroquín, vengo de El Salvador, maestra de religión. Mi nombre es hermana Marlene, hermana mercedaria del Santísimo Sacramento, vengo de El Salvador. Buenas tardes, mi nombre es Tobías Camborrero Hernández. Yo soy docente de educación religiosa, trabajo en dos colegios, el Liceo de Turral y en el Liceo San Antonio Formado. Vengo aquí ilusionado para aprender. Juan Carlos Madrigal, yo comparto el barco con aquellos que Marcela Carmona, secretaria general de la Universidad de La Salle. Y es alumna de ese barco. Buenas tardes, mi nombre es Liliana Reyes, yo soy estudiante de Ciencias Bíblicas en la Universidad Bíblica Latinoamericana y en la pastoral, y trabajo en la pastoral social de mi comunidad en Curridabat, aquí en Costa Rica, Estados Unidos. Buenas tardes, mi nombre es Aela y también estudiante de la UL de Ciencias Bíblicas. Buenas tardes, soy Rosa Espinosa, trabajo acá en la Universidad de La Salle. Buenas tardes, mi nombre es Cinia Cerdas y trabajo en la Universidad de La Salle en la Vicerrectoría académica. Buenas tardes, mi nombre es Marlene Delgado Durán, yo trabajo en la Dirección Regional de San José Central, soy asesora de educación religiosa. Muy buenas tardes, mi nombre es Amparo Novoa Palacios, aprendiendo permanentemente a hacer teología en diálogo con la educación y otros espacios, especialmente la mujer, género, etcétera, etcétera. Actualmente soy la directora del programa Licenciatura de Educación Religiosa de la Universidad de La Salle de Bogotá. Y a la orden y feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. Soy Luis Esquiavo, soy teólogo de formación, después biblista y ciencia de la religión. Estoy aquí actualmente en La Salle. Pues gracias a todos y a todas por venir, por hacer eco de esta convocatoria, especialmente a las hermanas del Salvador que llegaron, ¿verdad? Que pensamos que al hacerlo más corto ya no iban a venir, bienvenidas a Costa Rica y a todos los que vienen de fuera también. Así que, como les decía antes, ustedes son considerados todos y todas como miembros fundadores de este centro y esperamos que en las siguientes actividades, ya hay una de lunes, ¿esa qué hora es el conversatorio de lunes? A las 6 de la tarde, si quieren venir a ver el final de la religión, para estar en este proceso también nosotros despidiendo, ¿verdad? Están cordialmente invitados. Y agradecerles a todos por su presencia y damos entonces paso a este seminario internacional de religión, espiritualidad y nuevas tecnologías. Luis va a presentar a Franz y vamos a disfrutar de este momento tan importante. Gracias. Vamos a acoger a Franz con un aplauso. Agradecemos al hermano Oscar por la presentación de este seminario. Algunas cosas técnicas para quien necesita el baño. Está aquí atrás, bien cerquita de nosotros. Nosotros ahora vamos a tener una hora, ¿no? Más o menos. Más o menos, sí. Y después vamos a parar con un cafecito. Y después regresamos para profundizar el tema que Franz va a presentarnos. Me toca presentar a Franz Ingelammer. Voy a leer porque son tantas cosas. Nosotros lo conocemos poquito.
Sin embargo, para quien viene de fuera, no lo conoce tan de cerca como nosotros, yo voy a decir algunas cosas, algunas no todas, que dicen respecto a la persona de Franz Fukuyama. Es teólogo, economista, influente teórico de la teología de la liberación, cuya investigación está centrada en la crítica teológica del capitalismo. Doctor en Economía por la Universidad Libre de Berlín, fue profesor en la Universidad Católica de Chile de 63 a 73, después con el golpe salió de Chile, fue profesor invitado de la Universidad Libre de Berlín hasta 76, profesor en la UNA de Heredia, aquí en Costa Rica. De 78 a 82 fue director del posgrado en Política Económica de la Universidad Autónoma de Honduras. ¿Verdad? Sí, cuando vino para Costa Rica, en 76, con Hugo Asman y Pablo Richard, fundó el Departamento Ecuménico de Investigación, nosotros conocemos con el nombre de DEI. Es un nombre familiar para los científicos sociales de América Latina, así como para todos los economistas y teólogos de la liberación. No sé si José María Vigil puede decir uno de los nombres primeros de la teoría de la liberación todavía. Ha escrito extensivamente, críticamente, sobre el modelo económico neoliberal, antiutópico, antisocialista, siendo considerado uno de los mayores especialistas de marxismo en América Latina, siendo de Marx propiamente. Sus críticas incluyen las de los economistas Milton Friedman, Friedrich Hayek, así como del filósofo Karl Popper. Bueno, un nombre para decir que es un nombre de peso. Grandísima publicación, una infinidad de artículos científicos, de libros. Recordamos crítica a la razón utópica, el grito del sujeto, el sujeto, la ley. Hacía una crítica de la religión mítica, la maldición que pesa sobre la ley, las últimas investigaciones de Francia sobre la ley en el cristianismo, sobre todo en Pablo de Tarso. El último libro me parece que es lo indispensable, es inútil, hacia una espiritualidad de la liberación. Bueno, nosotros pedimos a Franz de hablar sobre la cuestión más de la ética y espiritualidad, este tema. Él va a hablar sobre este tema, sin embargo, a partir del enfoque del capitalismo y la religión y capitalismo, que tiene que ver con la cuestión de la ética también. Entonces, la palabra mucho obrigado por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Yo quería decir más una cosa, yo creo que Franz es maestro de todos nosotros, o de muchos de nosotros. Entonces nosotros lo consideramos como un verdadero maestro. Gracias. Bueno, voy a ver si cumplo. No, quería llegar al problema de la espiritualidad, pero no partir. Quiero partir de una tesis que se discute desde mucho tiempo, pero que hoy se vuelve a discutir con más intensidad, y que viene de un filósofo alemán de los años 30, 40, pero ya antes de Marx. La tesis de discutir el capitalismo como una religión, ¿no? Siempre se ha discutido en muchas partes los elementos religiosos que apoyaron al surgimiento del capitalismo. Entonces, el nombre más famoso que ha hecho eso es Max Weber, sociólogo y científico de comienzo del siglo pasado, murió en 1920. Pero ahora viene, y eso ya empezó claramente con Marx, no, el capitalismo no tiene simplemente apoyos
religiosos, como el puritanismo, lo que sea. El cristianismo es religión. Eso sacó de nuevo muy fuertemente Walter Benjamin. Walter Benjamin, filósofo comunitario, y que yo voy a nada más que hacer ver cómo aparece eso y que hoy tiene de nuevo mucho auge. Él es filósofo alemán, empezó con esta tesis en 1920, ya casi no, 1920, en un fragmento sobre el capitalismo como religión, y en 1940 tesis sobre la historia, se llama, pero donde él sigue y un poco más especifica su tesis. Él es judío y murió en 1940 muy prematuramente. Quería escaparse, se había refugiado en Francia, pero Francia fue ocupado por las tropas alemanas nazis, quería escaparse a España, no pudo, y entonces no vio otra salida que suicidarse. Yo creo que la manera más honorada de suicidio que puede haber. Él hizo esta tesis: capitalismo es religión, la profundizó y la tomó de Marx. Y yo quiero después hacerla ver en Marx. Pero eso sí, y eso implicaba la tesis. Quien quiere criticar el capitalismo tiene que criticar la religión, porque el capitalismo es una religión, no es la religión, es una religión. Y Walter Benjamin lo profundiza, es una transformación del cristianismo, no de cualquier cristianismo, de la ortodoxia cristiana. Dice, no es solamente puritanismo, no solamente la reforma, toda la ortodoxia cristiana desde San Agustín está en esta transformación. Es decir, y ahí aparece, ¿no? Entonces, crítica del capitalismo es una crítica no solamente de la religión, sino del cristianismo. ¿Qué cristianismo es este? Que se transformó, bueno, por lo menos Walter Benjamin lo sostiene, que se transformó en capitalismo. ¿Y quién es lo otro? Porque es cierto, esta ortodoxia aparece en el siglo III, IV, la figura central es Agustín. Pero ¿qué es? ¿Cómo aparece el cristianismo? Y ahí Walter Benjamin, que es un gran filósofo en su campo, pero no tiene que estudiar la tradición cristiana como una tradición de otros, ¿no? Porque él viene del judaísmo, el judaísmo es muy vinculado con el cristianismo, pero tiene que estudiarlo de otros. ¿Cómo le ocurrió hacer eso? Y ahí algo que me gustaría darle un poco presencia, es algo que Walter Benjamin empieza a pensar a partir de los años 20, y hay que decir, Walter Benjamin se entiende como marxista. Es un marxista que tiene mucho problema con el movimiento socialista marxista de su tiempo, y empieza a ser muy crítico en cuanto a lo que ocurre en la Unión Soviética, pero no anti.
y empieza ahí a sospechar algo pasa con la religión. Y le quiero nomás citar una cosa muy famosa con la cual empieza esta segunda tesis de la historia de 1940 que yo había mencionado. Y él lo dice de una manera muy fantástica, muy linda. Dice, es notorio que ha existido, según se dice, un autómata construido de tal manera que resultaba capaz de replicar a cada jugada de un ajedrecista con otra jugada contraria que le aseguraba ganar la partida. Un muñeco trajeado a la turca, en la boca una pipa de narguilé, se sentaba al tablero apoyado sobre una mesa espaciosa. Un sistema de espejos despertaba la ilusión de que esta mesa era transparente por todos sus lados. En realidad, se sentaba dentro un enano jorobado, que era un maestro en el juego de ajedrez y que guiaba mediante hilos la mano del muñeco. Podemos imaginarnos un equivalente de este aparato en la filosofía. Siempre tendrá que ganar el muñeco que llamamos materialismo histórico. Podrá habérsela sin más, ni más, con cualquiera. Si toma a su servicio la teología, que, como es sabido, es hoy pequeña y fea y no debe dejarse ver de modo alguno. No, es claro lo que dice, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es, ¿cómo llega a esta idea que está vinculada con el capitalismo de su religión? ¿Y cómo llega a postular la teología? Benjamin es un esotérico, él no dice nunca las cosas directas, ¿no? Dice todo indirecto. Aquí hay cosas muy indirectas. ¿Por qué es turco? ¿Por qué tiene una pipa de la turca? Hay que adivinarlo. ¿Y por qué la teología? ¿Y qué es la teología? Y yo creo, porque yo seguí mucho, yo creo que es algo que él no menciona directamente, pero que es indirectamente siempre presente. Es una discusión que Nietzsche hace con San Pablo, o Pablo de Tarso. Nietzsche toma a Pablo de Tarso como la desgracia de toda la historia humana. Lo ataca. El más peligroso. Nietzsche ha echado a perder toda la ética humana. Lo ha transformado en una ética de los pobres, de los maltratados, de lo que cuentan para nada, etc. Con eso destruyó la gran ética de la aristocracia que dominaba, y Nietzsche entonces se presenta como aquel que va a volver a recuperar esta gran ética de la aristocracia. Y ahí es interesante cómo Nietzsche hace el análisis de Pablo, de San Pablo, y eso puede también hacernos entender por qué Walter Benjamin, cuando analiza esto, jorobado, escondido detrás del muñeco, cuando lo hace, porque recurre a la teología. Y yo creo también para el despertar del análisis de
Pablo de Tarso en el siglo XX tiene mucho que ver esta tesis de Nietzsche. Y después quiero todavía hablar de una tesis más céntrica todavía que viene de Marx. Pablo de Tarso tiene una influencia enorme, pero todo es por debajo. Nadie lo discute directo, excepto en los últimos 50 años, que empieza una discusión más directa, pero tiene una presencia enorme. Entonces voy a leer qué es el análisis de San Pablo. Dice ahí, San Pablo, el odio del Chandala. Chandala es los de arriba, los de abajo, los plebeyos, los miserables. San Pablo, el odio del Chandala contra Roma y contra el mundo, hecho carne, hecho genio. San Pablo, el judío errante por excelencia. Lo que él adivinó fue la manera de producir un incendio universal con la ayuda de aquel exiguo movimiento sectario de los cristianos, separado del judaísmo como mediante el símbolo Dios en la cruz se podía reunir en una potencia enorme todo lo despreciable y secretamente rebelde, toda la herencia de las maniobras anarquistas en el imperio. La salvación viene de los judíos, ¿no? Eso es. Y yo creo que Nietzsche tiene razón, eso es. Pero la historia de San Pablo, cuando lo leemos, no hay algo de eso. Apenas, no solo está presente. Benjamin descubre ahora en Pablo no solamente el gran pensador, que es sin duda uno de los grandes pensadores de toda la antigüedad, pero el agitador es un agitador, mueve la calle, mueve, eso dice aquí, mueve el chandala, lo despreciable, lo secretamente rebelde. Y ahora imagínense un marxista que percibe lo que Nietzsche dice sobre San Pablo, aunque él todavía no conozca mucho de San Pablo, pero es judío. Y San Pablo en eso es muy, muy judío. Entonces, ¿qué se va a preguntar? ¿Qué nos falta hoy? Que nos haya pasado lo que es la formación de la socialdemocracia, que prácticamente dejó toda la idea de revolución, etc. Y por otro lado, no se escucha así como yo hablo. Sino empieza entonces decir, necesito explicación. Y también no solamente la socialdemocracia, sino también el estalinismo. Y para él, el socialdemocracia y el estalinismo son el mismo fenómeno. Es un simple continuismo del movimiento de la historia que hoy lo tenemos en toda su miserable forma en las tasas de crecimiento, ¿no? Hoy ya ni hay progreso, ni hay nada, hay pura tasa de crecimiento de 1%, 2%, 3% y 8%. Y la diferencia entre un país que funciona y que no funciona es 8 o 2%, o 8 o 0%. El gran mito del progreso en buena parte se ha
desaparecido y un miserable cálculo de cifras. Y eso es lo mismo que hizo Stalin en la Unión Soviética y que hizo la socialdemocracia entre las dos guerras. Y que todavía hoy es, si quieren, nuestra mística y una parte, si se quiere, de nuestra espiritualidad. Ahora, Benjamin tiene un gran amigo que es un gran amigo, es también es más bien teólogo judío alemán, pero no es como él parte del marxismo, es más bien un conservador, donde conservador no significa lo que hoy significa neoconservador a la Estados Unidos, que es un extremismo a la derecha. No es un conservador que quiere conservar, ¿no? Es otra cosa. Gershom Scholem se llama. Gershom Scholem escribió muchos libros precisamente sobre la mística judía. Y cuando se habla, él está en discusión con Benjamin sobre esto San Pablo, porque él sabe muy bien, este jorobado es San Pablo, ¿no? Pero dije ya, es esotérico para argumentar. Pero la indicación de San Pablo, claro, es algo jorobado. Y esta hace falta. Entonces, esa es la teología que hace falta. Pero, y ahí, piénsense, ¿por qué turco? ¿Cuándo es San Pablo? ¿Por qué es turco? Pablo de Tarso. ¿Dónde está Tarso? En Turquía. Entonces, hace 2000 años, alguien que vivía en Turquía, nació en Tarso, es, desde nuestro punto de vista, es, o puede ser, turco. Como tomamos los franceses del siglo II en Lyon, como franceses hace 2000 años, y no son franceses ya. O los alemanes del primer siglo que se levantan frente al Imperio Romano. Esos son germanos, tribu germánicas que están en Babilonia, pero son alemanes. Pero en este mismo sentido, hay que tomarlo en el sentido esto, Pablo de Tarso es turco. Y entonces lo pinta como turco, que hace ver que lo que necesitamos es teología para poder vencer frente a una historia que hay que enfrentar críticamente y que está yendo por un camino, digamos, hasta catastrófico. Entonces va a tener él siempre la tesis, el progreso, eso es la catástrofe. La teoría, la imaginación del progreso, eso es la catástrofe. Y usa ahí mucho la referencia al Mesías, y para ver eso. El Mesías, él piensa ahora en una solución frente a eso, no quiere construir un mesianismo, sino un Mesías. Que había un Mesías que es comportarse mesiánicamente. Entonces dice, el Mesías no lleva la historia a la plenitud, sino actuar en el Mesías, posiblemente ser uno mismo, o como un Mesías. El Mesías actúa como Mesías al interrumpir esta
progreso, pursuit of happiness, y al hacer esto constantemente bajo el punto de vista del reino del Mesías, ¿no? Hay que interrumpir constantemente este avance, esta maximización de la cultura para evitar la catástrofe. Y ese es lo mesiánico, no es un Mesías que conduce el propio proceso. El Mesías nunca lo conduce, está en la crítica, es el pensador crítico, el que hace una política crítica y interrumpe esta lógica fatal que tiene esta persecución simple de movimientos cuantitativos del tipo de la maximización de las ganancias. Bueno, ahí aparece entonces la tesis, el capitalismo es una transformación del cristianismo y su ortodoxia. Es un cristianismo, y eso ahí se descubre fácilmente. Si uno tiene ya la visión que saca Nietzsche de San Pablo, uno se da cuenta, sí es cierto lo que dice Nietzsche, la traición de San Pablo ha sido completamente mal interpretada. Pero San Pablo nunca fue tomado en serio. Si lo ha tenido, y San Pablo sería, si apareciera hoy, o por lo menos en los dos papas pasados, no sé cómo es el proceso, sería un hereje. Y para Ratzinger es hereje. Y hay que tenerlo. Y entonces, ¿cómo se transforma eso en capitalismo? Se pregunta ahora. Y eso va a ser la pregunta. Y ahí tenemos que recurrir a otro descubrimiento que hemos hecho también de San Pablo, y que esta vez no es Nietzsche, sino es Marx. La crítica de la ley de Marx, y Luigi mencionó el libro, La maldición que pesa sobre la ley. La maldición que pesa sobre la ley es una cita textual de San Pablo, de la carta de los Gálatas. Él constata sobre la ley hay una maldición. También la ley de Dios hay una maldición. Toda la ley lleva una maldición. Y esta maldición hay que enfrentar. Eso a Nietzsche no le importa, pero para Marx es básico. Y Marx intentó enfrentar eso. Yo creo en sus intentos ha fallado muchas veces. Pero el punto de vista coincide con Pablo, y yo creo que con razón. Voy a solamente unos ejemplos. Cuando Jesús es condenado a muerte, ¿se viola la ley o se cumple la ley? Se cumple la ley. No fue violada ninguna ley. Él era un levantado. ¿Y qué se hace con los levantados? Estado de excepción, y se les corta la cabeza. Eso se hace en todas partes. Eso hace Pinochet, eso hace Martinelli, eso hacen nosotros. Entonces, eso lo hicieron los romanos y los sacerdotes, que también eran la autoridad. Y cumplieron la ley. Y eso, para San Pablo, eso hay que pensarlo bien. San Pablo está del lado de la condena a Jesús. Persigue a los cristianos. Está de viaje a Damasco para perseguir a los cristianos ahí. Pero debe haber ya pensado, pero ¿qué es una ley que condena a este Jesús? Y además se cumple al condenarlo, y todavía a la crucifixión. Y ahí le cae un conocimiento
que puede tomar el propio mensaje de Jesús. Eso fue un crimen, pero un crimen que se cometió cumpliendo la ley. Los grandes crímenes cumplen la ley. Ahí viene esto. Y eso volvió a desarrollar Marx. Entre ellos, claro, siempre aparecen ideas de este tipo, pero siempre al margen. Pero ahora se presenta de nuevo como un gran pensamiento. Tomamos hoy yo creo que la crisis económica actual y el enfrentamiento con la crisis tiene en muchas partes el carácter de un genocidio. Genocidio en Grecia, genocidio en España, genocidio en Portugal. Antes, el gran genocidio en Rusia en los años 90. Ahí fueron millones, los muertos. Violó la ley, violan las leyes, estos genocidios. Estos genocidios se hicieron en América Latina en los años 80, extremos muchas veces, en Bolivia, pero aparecen en todas partes. ¿Violan la ley? No, cumplen la ley. Por eso, los que cometen el suicidio tienen a su lado la policía, los tribunales y los cárceles y la guillotina. Lo tienen a su lado. Porque nuestra ideología no acepta que el crimen se comete cumpliendo la ley. Ni hoy, pero es muy poco. En el propio marxismo se perdió rápidamente eso, ¿no? Yo recuerdo mucho el 1 de mayo de Chicago en 1876, creo, ¿no? 5 sindicalistas fueron ahorcados. No se habían levantado a la ley. Había pero ahora ya movimientos obreros eran fuertes en Europa. Una protesta muy general. Y ahí el gobierno de Estados Unidos declaró: fue un error de los jueces. Desgraciadamente fue un error de los jueces y rehabilitaron a los ahorcados. Rehabilitación después de la muerte, se dio mucho, de todas maneras. Entonces lo rehabilitaron. Y yo creo que tendría que haber dicho los sindicatos: eso no es cierto. Se cumplió la ley, no había ni una violación de la ley, ni una mala interpretación de la ley. Eso era la ley. Después han cambiado. Pero eso fue la ley. Se cumplió la ley, es un crimen que se cometió cumpliendo la ley. El movimiento obrero también ya había indicado que el cumplimiento de la ley no garantiza ninguna justicia. Y por eso Pablo puede decir: quien busca la justicia en el cumplimiento de la ley encuentra la muerte. Mira, eso, todos los han leído y nunca lo han tomado en serio. Eso pasa, se cumple la ley y entonces está bien. Pero él dice que busca la justicia en el cumplimiento de la ley, él encuentra la muerte. Y es un asesino. Él se transforma necesariamente en asesino. No, ahí tenemos, digamos, dos grandes
referencias a Pablo de Tarso que no tenemos consenso. Esta primera, que coincide precisamente con la crítica de Marx, ¿no? En el cumplimiento de la ley se cometen crímenes. El cumplimiento de la ley no garantiza ninguna justicia. Y la ley puede ser la ley de Dios. Igualmente, el cumplimiento no evita que haya crimen. Y lo otro, el agitador. Pablo, el agitador, el rebelde, no hace nunca revolución. Él sabe, si hace intento de revolución, lo van a matar a todos. No tiene sentido. Si no hace rebelión. Entonces, rebelión, ¿qué significa ahora? Ilegitimidad del emperador y la ilegitimidad del emperador. Pablo lo expresa por una frase que no solemos tener presente, nunca lo que significa. Jesús es hijo de Dios. ¿Por qué? Es escandaloso. Por eso Jacob Taubes, que ahora hace 40 años escribo libros sobre Pablo y la teología política de Pablo, dice, él firmó ahí su propia condena a muerte. El título clave del emperador era hijo de Dios. No. Y decir que Jesús es hijo de Dios es quitarle la legitimidad al emperador. Y por eso el emperador actúa. Eso es una actuación política frente a una rebeldía. ¿Qué se expresa en eso? Jesús es hijo de Dios y todos son hijos de Dios. Entonces, el emperador, sí, es uno de los muchos hijos de Dios, pero no en cuanto emperador. Cuanto emperador hay que enfrentarlo y ahí hay que discernir la ley. Como la ley, cuando se cumple, no garantiza justicia. Hay una declaración de la resistencia frente a la autoridad. Y ahí es una cosa curiosa, yo he discutido eso mucho con grupos. Una vez un grupo que era en Suiza, Romanos 13, parece decir lo mismo, toda autoridad viene de Dios. Y ahí había gente, la gente sabía creer. Y llegamos, entonces eso no puede haber dicho. Es imposible. Él declara precisamente el derecho a la resistencia frente a la autoridad. Y entonces uno de ellos se sentó y intentó mostrar, ¿no?, que la traducción es mala, que esta traducción no es correcta, pero es una traducción que corresponde precisamente al momento en el cual el cristianismo se imperializa y necesita ahora decir viva el emperador, y con eso lo puede decir. No, solamente para hacer ver, eso es el ambiente en el cual aparece esta crítica de la religión que retomó Benjamin, a la cual dio mucho vuelo Marx, y que se volvió a retomar en la teología de liberación. La teología de liberación es crítica de la religión también, y en la tradición judía cristiana se llama crítica de los ídolos. La crítica de los ídolos es una crítica de la religión. Y sin esta crítica de la religión no se puede enfrentar un imperio como el nuestro y como todo, que se sacraliza, se declara
Dios. Y es frente a esto, ya, quiero ver entonces lo que es, bueno, había mucho que decir, pero lo que es el enfrentamiento que hace Marx a este fenómeno. Y lo voy a citar de Marx, algo que dice en 1844. Ahí tiene 26 años, pero ya tiene el doctorado. Y nosotros siempre le hablamos el joven Marx. ¿Por qué decimos el joven Marx? Para declasificarlo. Eso no queremos escuchar. Mira, si Pascal muere con 39 años, con 26 años ha escrito ya lo más importante de su vida. Nunca decimos ese el joven Pascal escribió eso, jamás. Porque lo aceptamos que eso es parte, pero aquí no se acepta que es parte, entonces se habla del joven Marx y el Marx maduro, y entonces es el Marx inmaduro. Vamos a ver lo que dice el Marx inmaduro. La crítica de la religión desemboca en la doctrina de que el ser humano es el ser supremo para el ser humano y por consiguiente en el imperativo categórico de echar por tierra todas las relaciones en que el ser humano sea un ser humillado, sojuzgado, abandonado y despreciado. Eso es lo que Marx presenta como el resultado de su crítica. El ser humano es el ser supremo para el ser humano. Es decir, ¿qué es la exigencia al ser humano? Humanizarse. ¿Y qué pasa cuando no lo hace? Se deshumaniza. Las referencias no son mandamientos de Dios. Es el criterio humano, que pueden expresarse como mandamientos de Dios sin ningún problema. ¿Qué tengo que saber? Es un problema de humanización y de no deshumanización. Y ahí hace Marx algo que es muy importante y que lo conecta de una determinada manera con toda la tradición de la crítica de la religión del judaísmo. Y ahí tiene la forma de la crítica de la idolatría. La crítica de la idolatría es crítica de la religión. No es la religión critica la idolatría. La idolatría es la religión. Puede haber religiones que no sean idolátricas, pero el ídolo es religión. Entonces, en este tiempo aparece la gran crítica del cristianismo que hace Feuerbach. Y Feuerbach dice: el hombre, el ser humano, crea a Dios según su imagen. ¿No? Es al revés. Y siempre tantas gente se han escandalizado de eso, pero es obvio. ¿Quién es el Dios de regla? Es una imagen de regla y es inventado por regla. Y Bush, ¿qué es el Dios de Bush? Una imagen de Bush transformado en Dios. Y por eso Dios, Padre, le dice: tú tienes que hacer guerra al Irak. Feuerbach lo explica fantásticamente bien. Claro, Feuerbach saca más
consecuencia, dice, por lo tanto, Dios no existe. Pero la tesis, eso es una tesis más bien ontológica, que no existe. Pero bueno, eso es. Y Marx se ha formado con Feuerbach, en mucha relación con Feuerbach. Y él, en su primera reacción a Feuerbach, eso ya es antes de lo que yo acabo de citar, dice: la filosofía hace su propia sentencia en contra de todos los dioses del cielo y de la tierra, que no reconocen la autoconciencia humana, es decir, el ser humano consciente de sí mismo, como la divinidad suprema. Ahí todavía habla de divinidad suprema. Después habla de ser supremo. Ahora, los dioses en el cielo y en la tierra. Eso ya es, y va más allá, mucho más allá de Feuerbach. Feuerbach conoce solamente dioses en el cielo. Nunca, no extiende. Y Marx ahora lo extiende. Los dioses en la tierra. Y muy pronto ya no se va a preocupar más de los dioses en el cielo, sino de los dioses en la tierra. Y los dioses en la tierra, que ahora le interesan, los llama fetiches, ¿no? Y son el fetichismo del mercado, del dinero, del capital, podríamos añadir, si queremos, del Estado y algunas otras. Son dioses, son seres supremos. ¿Qué es el ser supremo de nuestra sociedad? ¿Acaso el ser humano? Es el mercado, es obvio. Y puede ser el dinero, y puede ser el capital. El ser humano jamás. Y yo recuerdo nuestra canciller alemana, Merkel, que decía: la democracia tiene que ser conforme al mercado. Eso significa, el mercado dicta lo que es democracia o no. No la conciencia de la gente. Y entonces había unas ciertas reacciones, pero aparecen en cartas de lectores, ¿no? ¿Por qué no es al revés? ¿Por qué no tiene que ser el mercado conforme al ser humano? Y claro, de eso se trataría, pero eso se excluye. Y ahí, pero ahí tiene Marx una idea, un concepto de Dios terrestre que es sumamente atraente, porque, ¿no? Le voy a citar de nuevo: el ser humano es el ser supremo para el ser humano. Si el ser humano es el ser supremo para el ser humano, tenemos que ver. ¿Qué es el ser supremo en nuestra sociedad? El mercado. Es obvio. Entonces, ¿qué sigue del pensamiento de Marx? Que estos dioses de la tierra, de este tipo, son dioses falsos. Y Marx está en la tradición anti-idolátrica. Declara dioses falsos. No declara que hay un dios que no sea falso, pero es fácil, se podría decir, un dios no falso sería un dios que declara que el ser supremo para el ser humano es el propio ser humano, ¿no? Eso sería un dios no falso. Marx no lo dice. Además, ni lo sospecha, creo, aunque está ahí para formular, ¿no?
Y es muy rápidamente, entonces, de todas maneras, tapado por su tesis. Si el ser humano efectivamente se transforma en ser supremo del ser humano, la religión muere. ¿No? Eso pasa. Y ahí viene la verdadera de la tesis de esta crítica de la teología, pero es de todas maneras, sigue siendo una crítica sumamente válida y que ha impactado mucho en el surgimiento de la teología de liberación en muchas partes. Yo recuerdo, Leonardo Boff me decía eso. Nosotros leímos eso. Y a partir de ahí formulamos nuestra posición de teología de liberación. No copiar, porque no concluyen, no hace una conclusión. La religión va a desaparecer. Hoy se dice va a desaparecer, pero yo creo que tiene otro significado. Pero no es eso. Sino hay dioses falsos, y los dioses que no son falsos son dioses que asumen que el ser humano es el ser supremo para el ser humano. Entonces la voluntad de Dios es ser humano. Y yo he discutido muchas veces, ¿no? Dios se hizo hombre, ser humano. Dios no se hizo cristiano. ¿No? Obvio. No se hace cristiano, se hace humano. ¿Y qué es el cristianismo? La enseñanza que Dios se hizo humano y no cristiano. Me han tratado muy mal por decir eso. Pero es obvio, pero eso es seguir esta crítica de la religión en esta forma. Bueno, esos son algunos elementos básicos. Yo no puedo ahora seguir con todo. Pero Marx después no usa más esta palabra ser supremo para el ser humano. Ser humano. Él tiene dos formulaciones más. Después, en el manifiesto comunista, dice lo que se trata es de una sociedad en la cual el libre desarrollo de cada uno es la condición del libre desarrollo de todos. No, dice en el fondo lo mismo, pero ya no tan visiblemente religioso como es cuando es ser supremo, etc. Y había una tercera que es también interesante, que es al final del Capital, ¿no? El primer tomo del Capital es el Capital que edita Marx. Él no edita otros tomos, sino lo que hoy es el primer tomo. El primer tomo tiene 24 capítulos. De hecho, termina en su reflexión con el capítulo 23. Y ahí el 24 es como un anexo sobre la acumulación originaria. Termina el Capital. Lo que para Marx es el Capital. Engels después edita el segundo y tercer tomo y se llama esto el primer tomo. Dice ahí algo que es otra vez visto, yo creo lo mismo de este otro lado. Él dice ahí: y frente a la vieja reina de los mares, la reina de los mares en la tradición es primero Roma, el mar Mediterráneo. En su tiempo que Marx escribe es Inglaterra, ¿no? Entonces,
Y frente a la vieja reina de los mares se alza amenazadora y cada día más temible la joven república gigantesca. Y ahora cita a un poeta romano, Horacio. Y Horacio dice: un duro destino atormenta a los romanos, la maldición por el crimen del asesinato del hermano. ¿No? Ahora es el asesinato del hermano. En las traducciones son muchas veces muy malas, porque todos tienen miedo de ver a Marx desembocando en eso. La verdad, porque eso es la maldición que la Biblia pone sobre la humanidad. Es el crimen de Caín frente a Abel. Esa es la maldición que vuelve. Y el correcto tiene de nuevo el ídolo, el ídolo ahora no simplemente objeto de veneración, sino asesino. Y simplemente si el ser supremo es el mercado es y cada vez siempre vuelve a ser un asesino. El mercado condena a la muerte y condena a la enfermedad, condena. Es decir, y ahora si tomamos a este Marx que persigue esto, es el asesinato del hermano. Esas son sus formulaciones de lo que es la sociedad por hacer. No habla de que sea una sociedad de estatización de toda la propiedad, sino él entiende, de eso hay que seguir ahora el proyecto capaz de realizar, bueno, en lo posible, lo que está pedido. Que el ser humano sea supremo para el ser humano, que el libre desarrollo de cada uno sea libre desarrollo de todos, y que la maldición del asesinato del hermano pesa sobre nosotros si no lo enfrentamos. Y enfrentarlo es enfrentar entonces el mercado. Seguramente, bueno, casi con eso luego hay famosa frase de eclesiástico Jesús Sierra: mata a su prójimo quien le arrebata su sustento, vierte sangre quien quita el jornal al jornalero. Eso es. Eso aparece en Shakespeare, en el Mercader de Venecia. Ahí dice, el Mercader dice: ustedes me quitan la vida cuando me quitan los medios por los cuales vivo. Y esta frase de Shakespeare, Marx lo cita en el Capital. Eso es citar al eclesiástico. Porque Shakespeare lo tiene del eclesiástico. Entonces, hay ahí algo como una espiritualidad. Para mí, espiritualidad es eso. Es algo muy concreto. No es exageradamente místico, pero es un místico, es algo místico. Y es algo que aporta, que hace, que sirve no en el sentido de utilidad,
sino que sirve para la vida. Y una vida sin eso, yo creo que no es posible asegurarla a largo plazo. Eso es lo que quería decir. Agradecemos a Franz por esta apertura grande del concepto de religión y de espiritualidad. Y ahora, para digerir todo eso, vamos para un café. Sí, unos 15 minutos aquí fuera. Recuerdo que los baños están ahí.